Entonces, nosotros el jueves habíamos revisado un poco lo que habíamos visto de la química medicinal y qué es la química medicinal, y ya solo nos habíamos quedado en lo último, que eran las etapas de la química medicinal. Entonces, vamos a ver, así como le decía la licenciada Nereida, a ver si participan en esto. O les vuelvo a preguntar así directamente. Con respecto a lo que ustedes leyeron. Ay, no está. Entonces, habíamos visto estas etapas de la química medicinal. Entonces vamos a ver, Sofía, ¿cuáles son las etapas de la química medicinal, si te recuerdas, Sofía Polanco? Sí, solo es que yo el jueves no entré porque fui a la manifestación y todavía estaba en busca de las presentaciones. Ah, pero eso, pero bueno, entonces, de las presentaciones, pero de lo que leíste, bueno, y siempre si tú vas a asistir, por ejemplo, si tú me estás diciendo, porque cabal ese día lo comentamos al inicio de la clase, si tú ibas a participar en la manifestación que hubo el jueves, pues enhorabuena. Pero siempre trata de avisarnos, como tú nos puedes mandar mensaje por la plataforma de NEOMS, de manera que nosotros sepamos por qué no asististe. Porque, por ejemplo, ese día había permiso por parte de las autoridades de la facultad que las personas que fueran a asistir, pues no se presentaran a clase. Tanto así que nos dijeron que no fuéramos a hacer evaluaciones. Entonces, cuando sea así, yo les agradezco a todos si hay una situación particular, de que nos avisen, porque nosotros pensamos que, como prácticamente todos entraron, pensamos que nadie había asistido. Y tanto así que lo comentamos y le dije a la licenciada Nereida, no, porque ninguno nos avisó ni ninguno pidió permiso. Ustedes nos podían pedir permiso, ustedes no iban a estar ni amonestados, ni tampoco que no se les iba a contar la clase, sino al contrario, así los apuntamos de que si ustedes no estuvieron presentes, ustedes, pues había permiso para que ustedes no se presentaran a clase. Entonces, como ustedes saben que tenemos que velar por la asistencia y que sea mayor del 80% en el curso, siempre les agradeceré que nos avisen cuando hay una situación así. Ahora también cuando hay situaciones particulares, por alguna razón que ustedes nos van a presentar a clase, pero ya lo saben anticipadamente, siempre avísennos y así tomamos las medidas correspondientes. Ok, Vamos siempre a ver avisando si... por la plataforma, ¿verdad? Ajá. Ah, Sí, siempre por la gracias, Michelle. plataforma nos comunicamos por NEOMS, ahí nos entran los mensajes y entonces nosotros ya nos queda ahí el mensaje, Sofía. Ok, bueno, muchas gracias. Bye. Entonces vamos a ver si hay algún voluntario que me diga cuáles son las etapas de la química medicinal. Yo me recuerdo que en la clase anterior solo vimos la primera, que es el descubrimiento, cabal esa. Exactamente, el descubrimiento, pero hubo algunos que en la lectura de Perusal me pusieron las 3 etapas. Entonces, por eso es que les estaba preguntando, pero ahorita no me recuerdo quiénes me habían puesto las 3 etapas. Sí, vamos a ver si aquí lo tengo apuntado. Paola y Anira. No sé Sí, si tú pusiste. había puesto descubrimiento, optimización, la investigación y como el mejoramiento después de algún fármaco. Ya.
Gracias, Paola. Marco me está contestando por el chat, descubrimiento, optimización y desarrollo. Bien, sí, yo vi que algunos pues lo habían buscado, eso no estaba precisamente en la lectura, sino que lo buscaron en alguna referencia a química medicinal. Entonces, el jueves nosotros habíamos visto que el descubrimiento, pues es, como dice la palabra, ¿verdad? El que yo vaya a encontrar una nueva sustancia, la identifique, que yo pueda, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de este artículo en el que una sustancia o un compuesto químico que yo había encontrado que podía ser líder, o sea, que me podía servir para preparar algún tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este artículo de un compuesto químico que ya se había visto que interactúa con ciertos receptores, entonces yo estoy formando homólogos, o sea, compuestos similares que me sirva, que yo pueda probar con la proteína que quiero que interactúe y ver la respuesta que tienen. En este caso son con el receptor de la dopamina. Hay ciertas enfermedades pues que se ven algunos desbalances neuroquímicos y por lo tanto se buscan sustancias que puedan interactuar con ese receptor y de esa manera suplir esos desbalances y buscar nuevos medicamentos. Entonces, esa es una parte importantísima de la química medicinal. Es una parte en que siempre vamos a estar en búsqueda de nuevas sustancias porque sabemos que aparecen nuevas enfermedades o si no aparecen, existen enfermedades ya que se tienen identificadas pero que no se tiene un tratamiento. Y como me decían, la optimización. Entonces, la optimización es realmente, yo ya tengo una sustancia, yo ya vi que la sustancia tiene un efecto. Entonces, yo voy a modificar sintéticamente la estructura líder para mejorar potencia y selectividad. O sea, que realmente interactúe con los receptores que yo quiero, que interactúe bien y que si es posible disminuya toxicidad y que yo no tenga tantos efectos adversos. Esto siempre es lo ideal. Sabemos que la mayoría de medicamentos, si ustedes han tomado algún medicamento o algún familiar, muchas veces se tienen algunos efectos que no son tan deseados, pero que entre curar la enfermedad o quedarse con la enfermedad, pues me aguanto algunos efectos adversos. Por ejemplo, con los antibióticos es algo que pueden dar algunos efectos como algún tipo de diarrea, que por la misma toma del antibiótico. Entonces yo necesito tratar la infección, pero yo al mismo tiempo tengo algunas incomodidades. No siempre pasa, pero hay algunos que causan más o menos efectos adversos. Entonces, esta parte de optimización también es una de las etapas importantísimas en la química medicinal, porque ustedes ven, aquí yo voy a establecer las relaciones estructura-actividad. Yo voy a ver con qué puedo intercambiar ciertos grupos funcionales o grupos activos de manera que yo logre optimizar mi compuesto. Y si ustedes se dan cuenta, gracias Cecilia. Cecilia me pone que las quimioterapias también, si las quimioterapias, bueno, yo digo Cecilia que cuando tú me hablas de quimioterapias me estás hablando de aquellos tratamientos para el cáncer. Sí, bueno, cuando lo vemos así desde el punto de vista de nosotros los farmacéuticos, quimioterapia se va a referir a todas aquellas terapias en las que yo voy a utilizar un compuesto químico. Entonces podríamos decir que quimioterapia, podemos decir que todo aquello que yo voy a tomar un compuesto químico para calmar algún síntoma, para aliviar un síntoma, para curar una enfermedad, son quimioterapias. Sin embargo, el término se ha usado mucho más cuando hablamos de tratamientos para el cáncer. Entonces, pues no se asusten porque ustedes van a encontrar alguna bibliografía que dicen la quimioterapia y no están hablando forzosamente de un tratamiento para un cáncer, sino que son todos aquellos tratamientos que se dan con sustancias químicas que a lo largo, diríamos,
en todos los tratamientos vamos a dar, pues a muchos de los tratamientos vamos a dar sustancias químicas, aunque sean de origen natural. De acuerdo a la lectura que ustedes acaban de hacer, por eso tengo presentes algunos comentarios que ustedes hicieron. Entonces, tanto el descubrimiento como la optimización son importantes, y si ustedes se recuerdan, creo que en la lectura les hablaba de repurposing, o sea, el que yo pueda usar un medicamento para alguna otra afección, porque yo utilizo el mismo compuesto líder, pero al modificar algunos grupos funcionales me puede servir para otra afección o un poco distinta a la con la que inicialmente se comenzó a usar el compuesto. Y en otros casos, pues lo mismo, yo tengo una misma sustancia, pero yo veo que esa sustancia también interactúa con otros receptores y por lo tanto tengo un efecto distinto al que se está usando. Un ejemplo clásico que siempre yo les pongo es el ácido acetilsalicílico, conocido popularmente como aspirina. La aspirina es un ejemplo ideal para química medicinal. ¿Cómo se descubrió? Fue una sustancia que se encontró en la naturaleza y que se vio que podía calmar algunos dolores. Sin embargo, no se pudo usar tan fácilmente. No sé si alguien sabe por qué. El compuesto que yo encontré en la naturaleza. ¿Algún voluntario? Yo creo que porque no se absorbía. No, lo que pasa es que me causaba mucha irritación. Entonces, yo lo que encontré en la naturaleza fue el ácido salicílico. Yo encontré, entonces, ¿qué descubrí? Y si yo pues aquí lo dibujara, yo dibujo el ácido salicílico y eso es lo que encontré en la naturaleza. Me presentó que tenía varias características que me podían servir para calmar, por ejemplo, el dolor. Sin embargo, era muy irritante. Al tomarlo, así diríamos que casi que abría el hoyo en el estómago. Entonces, se descubrió el ácido salicílico, pero como se vio que tenía esa desventaja, se optimizó. Y ese ácido salicílico que yo encontré en la naturaleza, lo esterifiqué y obtuve el ácido acetilsalicílico, tan conocido y tiene más de 100 años de existencia. El ácido acetilsalicílico es la aspirina, y se comenzó a utilizar como un analgésico. Se vio que tenía poderes antiinflamatorios y me bajaba la fiebre. Entonces, estaba interactuando con ciertos receptores que están en esa cascada de inflamación, dolor y fiebre. Sin embargo, se miraba que cuando la gente tomaba aspirina o ácido acetilsalicílico, también se comenzaban a ver algunos cambios en la coagulación de la sangre. Entonces se comenzó a estudiar y se vio que también interactúa con otras sustancias dentro del organismo y lo que hace es evitar la formación de coágulos. Si hay una persona que tiene un riesgo de sufrir una hemorragia, entonces yo ya no le voy a dar ácido acetilsalicílico. Pero ¿para qué otra función tiene la aspirina actualmente, de acuerdo a anuncios que ustedes tal vez han oído? Además de Para fiebre, problemas cardíacos. ¿Perdón, Nicole? Para problemas cardíacos, no. Para evitar infartos al corazón, o sea, infartos al miocardio. Uno sabe que el infarto es porque se le puede formar a la persona un coágulo que va a tapar pues alguna vaso del sistema circulatorio, y al taparlo, pues me deja funcionar el corazón y la persona puede tener un infarto. Ese infarto, pues si es masivo, se puede morir la persona, y si no, pues sufre alguna
sufre alguna pérdida de algún tejido del corazón. Entonces, Olimpia me dice para ralar la sangre. Sí, popularmente así se dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué se vio? Que a una dosis menor a lo que yo la utilizo como analgésico y antipirético, me podía servir para evitar infartos del corazón cuando la persona tiene un riesgo de padecerlos. Entonces, esa fue una optimización que se hizo, una nueva aplicación, y aunque la fórmula sigue la misma, pero de todas maneras se le dio una nueva aplicación, y así está pasando con varios medicamentos. No. Melanie me preguntaba, pero no. Lo que pasa es que definitivamente el ácido acetil salicílico sí causa, así como decía Olimpia, que me va a disminuir la coagulación de la sangre. Entonces, lo que me elimina puede ser la formación de algunos coágulos. Entonces, por eso es que se utiliza. La última etapa que me habían mencionado es el desarrollo. Pero para el desarrollo podríamos decir que esta parte ya es un poco más ajena a la química medicinal, en el sentido que yo en el desarrollo voy a optimizar la ruta sintética para producción en masa. Entonces, lo que me hablaba, ¿verdad? Actualmente, pues los medicamentos y los laboratorios tratan de producirse en masa, de manera de tener, pues, de que las personas tengan acceso, y además, pues, los laboratorios tener un negocio. Y entonces se va a optimizar la ruta sintética de manera a tener yo un producto que las personas lo puedan utilizar y que tengan una aplicación clínica. Entonces, estas, aunque son características que podemos estudiar nosotros en química medicinal, por ejemplo, cómo mejorar absorción, solubilidad en agua, etcétera, ya son propias de la formulación. Ustedes van a ver esos aspectos de una manera más profunda en lo que son los cursos de tecnología farmacéutica. Entonces, las etapas de la química medicinal, pues está el descubrimiento, la optimización, son las más, como las más pronunciadas, y el desarrollo. Puedo mejorar algunas propiedades del compuesto farmacocinéticas, farmacocinéticamente o de características físico-químicas, pero esa aplicación tiene un poco más ya a la parte de tecnología farmacéutica. Entonces, son etapas importantes. Vemos esas características de los compuestos en química medicinal, por eso vamos a ver una unidad de farmacocinética, para ver esas propiedades que tienen los compuestos y cuál es su aplicación en la química farmacéutica. Pero así, de una manera más profunda, el descubrimiento y la optimización son importantes. Nosotros a ustedes les hemos hablado de química computacional. Con las aplicaciones de estas herramientas tecnológicas nos permite a nosotros, como químicos farmacéuticos de un país no potencia mundial, el poder participar en investigaciones en el que podamos contribuir con esos conocimientos. Entonces, la química computacional nos ha permitido eso. Como yo les decía, no necesitamos pues tanta inversión de, por ejemplo, laboratorios de síntesis para producir nuevos compuestos, pero sí podemos ayudar con las investigaciones. Entonces, ya en el artículo de ustedes les decía, pues cuál había sido el pasado de la química medicinal, se habló de cómo es que se desarrolló más, cuál era el presente, y en el presente están pues las etapas, y y les hablaba en el artículo del futuro. Entonces, la química medicinal es una rama muy exitosa, y muy necesaria, porque necesitamos todavía muchas sustancias que puedan curar enfermedades. Se los mencionaba en el artículo. Por ejemplo, necesitamos agentes antivirales efectivos, porque esos son de los compuestos que hay que estudiarlos bastante y tomar en cuenta muchos aspectos. No, los virus ya vivimos lo que es un virus y cómo es que esos virus van incluso
mutando, de manera que las enfermedades van cambiando. Necesitamos nuevos antibióticos para enfermedades que ya han existido, pero que ahora nos encontramos a la resistencia bacteriana, y además para aquellas infecciones que todavía no tenemos un antibiótico ideal. Entonces, como mencionaba Cecilia, cuando hablábamos de tratamientos para el cáncer, necesitamos tratamientos para curar muchos cánceres. No, la mayoría de ellos todavía no son curables. Medicamentos para prevenir derrames cerebrales, para enfermedades del corazón. El Alzheimer es una enfermedad que todavía no hay una cura, solo hay algunas sustancias que me van a aliviar algunos síntomas, pero la enfermedad sigue su curso. Y algunas enfermedades de origen genético, la esquizofrenia, que era como lo que yo les mencionaba en el artículo del descubrimiento de nuevos fármacos, medicamentos que interactúen con receptores de la dopamina, que sabemos que están alterados, por ejemplo, en los casos de esquizofrenia. Diabetes, que aunque ya las personas diabéticas pueden comenzar a tener una vida un poco más normal con las sustancias que existen, para que todavía no hay una cura, sino solo son sustancias que le van a ayudar a metabolizar el azúcar, etc. Un ejemplo reciente, y se los pongo, es el COVID. Pues el COVID a todos nos tomó de sorpresa. Un virus que ya virus SARS ya habían habido en otros países, pero no habíamos tenido nosotros pues enfermedades con virus de esta naturaleza, y vemos cómo es que ha sido necesario encontrar primero una vacuna para evitar muertes, y ahora pues estudia qué sustancias nos pueden dar un tratamiento, porque si yo me contagio, el poder curarme de la enfermedad. Y eso es lo que se sigue estudiando, y esto es, digamos, de lo más reciente que hemos vivido y que ustedes ya lo experimentaron en carne propia. No sé si hay alguna pregunta, porque era lo que quedaba pendiente el jueves. Yo espero realmente que a través de los 2 cursos de química medicinal ustedes puedan identificarse bien con la materia, y para que vean lo bonito que es y lo que es útil para pues seguir estudiando nuevos tratamientos. Entonces, para el día de hoy tenían otra lectura. Creo que pues una lectura en cierta forma más fácil, tal vez porque era en español. Y también porque tal vez ustedes ya han oído un poco de la historia. Para nosotros, pues en el curso está contemplado lo que es la historia de la farmacia, que va relacionado, pues obviamente, a la historia de los orígenes de nuestra carrera. Y pues pueden encontrar diversos textos, unos un poco más detallados que otros, pero y ahí, dependiendo qué tanto ustedes quieran adentrarse a la historia. ¿Por qué es que es importante conocerla? Porque así como decía un filósofo, Crichton, si uno no sabe historia, no sabe nada. Es como ser una hoja y no saber que forma parte del árbol. Es como que valoremos realmente lo importante que es nuestra carrera, que valoremos el conocimiento que se ha adquirido a través de los años, y la importancia que nuestra carrera y nuestra
profesión, aunque no desde el principio se consideraba como tal, ha sido para el mundo. Y lo vemos pues a través de la historia. La palabra farmacia tiene origen del griego farmacón. No sé si alguien sabe qué significa farmacón. Vamos a ver, Sergio, no sé si has oído alguna vez que la palabra farmacia se origina de la palabra farmacón, del griego farmacón. Sergio Solís. No lo había escuchado con anterioridad, pero sí tendría sentido por el origen de la palabra. Ajá. Licenciada, fíjese que yo lo busqué Sí. ahorita en internet y me Ajá. pareció que farmacón se utiliza para referirse a cualquier sustancia química que tiene efectos biológicos o terapéuticos. Ah, qué definición tan completa la que encontraste. Sí, definitivamente lo acaba de decir Diego, no sé si todos lo oyeron, pero pues generalmente también ustedes, si buscan así como Ilcia o Beatriz, que me pusieron en el chat, farmacón, pues quiere decir remedio, droga, medicamento. Pero la definición que tú encontraste, Diego, está súper completa, aquella sustancia que me va a producir un efecto biológico. Y pues las drogas, medicina, venenos incluso, porque hay quienes incluyen que también veneno, son sustancias que nos van a producir una acción biológica. Va a haber un cambio dentro de nuestro cuerpo y de ahí, pues de esa palabra se origina farmacia. Ya desde el principio les mencioné que nosotros, los químicos farmacéuticos, pues somos los expertos en medicamentos. Y como tal, pues en la historia vamos a ver cómo es que estas medicinas, drogas, sustancias químicas, venenos a lo largo de la historia cambia un poquito, tienen pues un efecto biológico y la aplicación es tan antigua como la humanidad. Por eso no podemos decir es que empieza en tal año, sino que podemos, se ha dicho que realmente la farmacia o la utilización de sustancias para curar males, enfermedades, dolores, pues empieza con la historia del mismo ser humano, ¿verdad? Porque desde que el hombre existe y comienza a tener ciertas molestias, busca aliviar ese malestar que siente, ¿verdad? Cuando ve que ya no está igual que todos los días, sino que amanece con alguna molestia específica. Entonces, realmente el hombre ha tenido siempre el impulso de aliviar una molestia, una enfermedad, un síntoma, y por eso es que la farmacia se origina con el inicio de los humanos, del hombre. Y ya habíamos hablado que es el arte y más tarde se ha convertido en ciencia a través de la historia, si ustedes leyeron el artículo, de modelar los medicamentos. Cómo prepararlos y luego el comprender lo que estábamos preparando y comprender para qué me iba a funcionar ha hecho que pues la farmacia sea más que un solo arte, ¿verdad? Sino que es una ciencia. Y por eso es que tenemos una carrera científica, eminentemente científica, que para poder aplicar todos estos conocimientos de esta forma. Controlar nuestra vida, hacerla mejor y más prolongada, y eso se ha evidenciado a través de los años, desde el momento que la expectativa de vida ha aumentado, pues antes las personas fallecían más jóvenes, el hombre, pues hablando de la raza humana, tenía menos tiempo de vida y ahora pues cada vez se vive más, tanto así que hay países que incluso tienen ya un poco de problemas porque tienen una población, diríamos, ya vieja, y como
hubieron ciertos controles de natalidad, etcétera, pues ahorita lo que hacen falta son jóvenes. Y entonces, porque se ha aumentado esa expectativa de vida. Entonces hay personas más mayores que siguen viviendo. Y los fármacos, como yo creo que desde se los dije anteriormente, lo que son los medicamentos son una fascinación especial. Casi todas las personas quieren tomar algo. Y es tanto así que si van con un médico y el médico le dice, mire, no tiene nada, no necesita tomar nada, muchas personas dicen, ese doctor no sirve, no me recetó nada. Casi todas las personas quieren tomar algo. Con algunas excepciones, pero casi siempre. Sí, ahí sí que hasta Esperanza me escribe en el chat, toman vitaminas, sí, entonces un médico que quiere le dice, bueno, tenga estas vitaminas y pues la gente se va a sentir que por lo menos le hicieron caso. Entonces, muchas veces es porque es así como no me hicieron caso. No, el doctor no se fijó en lo que yo padezco, ¿eh? Y sí, pues las personas no solo pueden llegar a depender de tomar medicamentos, que eso es algo ya más delicado y se ven problemas de esos, sino que además de depender siempre es como algo quieren tomar. Y si algo muy particular es, por ejemplo, se sabe que en el servicio público aquí en Guatemala, en las camionetas, el servicio público de transporte, a veces han subido personas que yo les llamaría un poco, sin el poco, charlatán, cuando hablamos, y venden muchas veces algunos productos que dicen ser medicamentos a precios mucho más baratos y la gente solo porque se están dando más barato dice, yo quiero comprar. Y a veces son los puros falsificados que no sirven. Para nada, ¿verdad? Pero porque la gente siempre quiere ver si necesita vitaminas porque está muy nerviosa, si vitaminas porque está muy cansada, si quiere otros tipos de medicamentos para que le alivien dolores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender lo que implica el tomar un medicamento, pues ya lo pensamos un poquito más, pero otras personas no. Sí, Eric, Julián. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo Buenas solo tardes. tenía duda. En el caso ahorita que usted mencionaba, ¿verdad? De estas personas que venden esos productos en los buses, ¿no hay una regulación en el país que pues les impida hacer esto o alguna ley, ¿verdad? Que impida que lo hagan? Sí, regulaciones hay, leyes, así como, sí, o sea, hay una regulación de cómo es que se deben de vender los medicamentos. Se supone que muchos de los medicamentos de la única forma que se pueden venderse en las farmacias, aunque hay algunos cuantos como antigripales y algunos analgésicos suaves que uno los encuentra incluso en el supermercado y que los puede encontrar en tiendas. Pues está permitido. Sí hay una regulación, no se debería poder. ¿Qué pasa en nuestro país tan folclórico? Como yo doy el curso de legislación, yo se los digo a mis estudiantes de legislación, yo les voy a enseñar lo que existe. Que se cumpla y que controlen aquí en Guatemala es lo que cuesta, Eric. No hay un control muy exhaustivo y por lo tanto se dan estas cosas. No deberían darse. Muchas las vitaminas neurotropas son una de las que fueron muy falsificadas por mucho tiempo, o sea, llámese estas neumelubrinas y ¿cómo no? Doloneurobión y esas cosas, fueron muy falsificadas, la gente las compraba en la camioneta y no era nada más que agua pintada de rojo y no tenían nada. Entonces, las mismas laboratorios farmacéuticos son los que ponen las denuncias, pero no hay control en el país. Eso es lo que cuesta, lamentablemente. Ese es nuestro caso. Sí hay regulaciones, pero pues ustedes saben que puesta la ley, puesta la trampa y hay un montón de personas que se quieren aprovechar de la necesidad de las personas y de ese sentimiento de que, si me tomo esto, tal vez me voy a sentir mejor y es eso. Eso es lo que pasa, Eric. Lo mismo con algunos tipos de analgésicos que van a ofrecer a
a lugares como el campo, donde las personas están trabajando pues jornadas largas en cultivos, y como se sienten cansados y todo, les llegan a ofrecer una serie de analgésicos que no es conveniente que los estén tomando de esa manera, pero la gente con aquello de sentirse un poco mejor o tener esa sensación de sentirse mejor, lo toma, y pues estamos viendo que hay algunas consecuencias muy peligrosas para la salud de las personas. Entonces, hay regulaciones, pero no se cumplen, Erika. Por eso les digo, los fármacos es una fascinación especial. Y nosotros, químicos farmacéuticos, tenemos que ver de qué manera ayudamos a las personas para hacerles comprender que los medicamentos tampoco son cosas que se toman solo así por así. ¿Sí, Mónica Michelle? Sí, Lick, solo una duda. Así como, por ejemplo, yo he visto que en las camionetas venden marihuanol. Sí. Esa es, digamos, ¿son medicamentos ilegales o sí, digamos, tienen alguna certificación o algo así? Todo es ilegal. Todo eso que venden en la camioneta es ilegal. Ah, ok. Así. Sí, esas son cosas que no, que son ilegales, que envasan cualquier cosa y se lo venden a las personas. Solo, Lick, ahorita con lo que mencionaba mi compañera, en el caso de este marihuanol, ¿tiene algún principio activo derivado de o extraído de la marihuana? Yo pensaría que lo que vende no lo tiene. No sé si la licenciada Nereida sabe algo. Yo diría que no tiene, sino que solo envasan cualquier cosa y dicen que tiene algún principio activo de la marihuana. Dice que yo sabía, ¿verdad? Porque para el tratamiento de glaucoma dicen que es bueno no sé cuáles de los componentes de la marihuana, ¿verdad? Entonces, en algún momento se supo que habían como pastillas o tratamientos que daban en California que ya estaba permitido en aquel entonces, que le digo que yo leí eso como en 2019, ya era legal allá para su uso medicinal. Entonces habían medicamentos y como que había un problema que para la importación para Guatemala, por el hecho de tener un compuesto activo que era derivado de los cannabinoides, no podía ingresar al país, ¿verdad? Entonces, Exacto. no creo que sea legal, sin embargo, tampoco también doy como quien dice, pongo en tela de duda eso de que no tenga marihuana. Quizás, y sí lo hacen extrayendo, pues, o sea, una extracción simple de algún compuesto activo que favorezca la desinflamación, porque para eso es que lo utilizan, ¿verdad? Sí, pero yo les digo, si tuviera, es muy difícil. Yo pienso que no lo tiene, porque encima de todo dan precios como muy accesibles. Y por eso digo yo, generalmente lo que envasan cualquier cosa, que es el que después, pero no tiene ningún principio activo. Eso yo casi que les diría que no. Vamos a ver, Nereida, ¿qué me dice? Sí, lo que va pasando con el producto es, como bien decía Diego, legalmente no se puede vender en Guatemala porque en Guatemala existe una regulación de que no se pueden hacer las ventas de productos de marihuana o con sus diferentes derivados, ni comercializarlos abiertamente, mucho menos traerlos para registro y comercialización aquí. Análisis tal cual, directo, por lo mismo, no se ha realizado ningún control de calidad con respecto a lo que tienen los productos, ¿sí? Algunos vienen con pedacitos de hoja, pero ¿qué hoja? Una hoja fragmentada, ¿cómo la vamos a identificar? Entonces, ustedes eso ya lo vieron en botánica, en la identificación y caracterización botánica. No puedo identificarla solo con un pedacito, a menos que haga una microscopía, diafanizado y las diferentes técnicas histológicas. Pero no hay suficiente material vegetal. ¿Qué es lo que yo considero que puede ayudar y que por lo dicen de que quita el dolor y todo? Si uno huele esos productos, alto contenido de mentor, alcanfor, y el mismo proceso de fricción cuando lo apoyan, más de algo puede servir para el proceso de desinflamar. Si se dan cuenta, muchos de los productos antiinflamatorios
tienen gran base de lo que es, por ejemplo, balsámico, cofal y estos, base de lo que es mentol y alcanfor para el proceso de fricción, ¿verdad? Entonces, y la mente es poderosa, es que considero, ¿verdad? La mente en ocasiones lo que conocemos como efecto placebo. Puede ser de que favorezca, pero que tengamos evidencia de control de calidad directamente, no. No. ¿Por qué no se tiene y del Laboratorio Nacional ni nada? Porque no es un producto legal, ¿sí? Nosotros en la universidad pues no lo podemos hacer el control de calidad porque no tenemos los estándares respectivos. Digamos, por lo mismo que la marihuana es legal, nosotros no, como laboratorio académico en el IPRONAD, no tenemos marihuana. Que los compañeros de biología muy gentilmente nos la podrían proporcionar como estándar, es otra cosa, ¿verdad? Pero ese es el otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué venden? No sé, sí sé que hay algunos lugares en donde sí están vendiendo los cannabinoides, pero lo mismo, no de manera oficial, sino no legal. No legal, exacto, no es de manera legal. Pero esa va siendo la situación. Gracias, Nereida. Olimpia. Yo solo quería aportarles que la universidad una vez organizó una como conferencia con un doctor de Argentina que era como especializado en todo esto de la medicina artesanal y nos explicó lo de los adulterantes y todo. Y cuando una persona de acá de Guatemala le preguntó, mire, ¿y el marihuanol? Él no sabía, o sea, decía como, no sé qué es eso. No, entonces Exacto. es más que todo cultural, tal vez medicina tradicional, digamos, es más que todo cultural y de hecho yo quería mencionar que en la lectura que teníamos este fin de semana, hablaban sobre la regulación y todo lo que ocasionó, digamos, todos los productos no regulados y que eran como artesanales y que de repente decían, es que para esto sirve y como no tenían los controles adecuados, por eso causaban como estragos. Entonces sí, definitivamente no tenemos la seguridad de que sí contenga algún cannabinoide o no. Exacto. Y solo. Así es, Olimpia, gracias. Sí, y como yo les digo, aquí lo mejor es que aquí sí que para charlatanes hay cantidades y pueden envasar cualquier cosa y no ha pasado solo con esta sustancia que le dicen marihuanol aquí en Guatemala, pero no, no va a existir así como decía en Argentina y aquí como ya lo asociaron con el nombre, entonces la gente hasta lo quiere comprar porque dicen, ay, no, sí que tiene. Ahora, como por lo que me dijo creo que Diego, los cannabinoides no sirven para tratamiento de glaucoma. Así, de una vez, así aunque fuera legal, no sirven para tratamiento de glaucoma. Y se los digo de buena fuente. Pueden ustedes también leer en internet de la Academia Americana de Oftalmología. Los cannabinoides no sirven para glaucoma. Es algo también que saber quién se inventó de todos los latinos que hay en California, pero no sirven para tratamiento de glaucoma. Entonces, no, ni siquiera nos hace falta. Hay otros tratamientos para glaucoma, pues que ya más adelante hablaremos de glaucoma y de la enfermedad que no tiene cura, solo se puede controlar una vez la persona empieza con glaucoma, pero cura hasta la fecha no existe. Entonces, ¿ya vieron? Eso es otro de las afecciones que todavía no hay una cura. Solo hay ciertos alivios, pero la evolución de la enfermedad se puede disminuir, pero todavía no se puede curar el glaucoma. Así que solo como por lo que había mencionado Diego. Entonces, ya pues hablamos un poco de pues, la fascinación de los fármacos y el por qué es que entonces nos aparece gente que va ofreciendo un montón de curas y así como me decían en la terminal, pueden encontrar un montón de frasquitos por todos lados y que tienen tales cosas y eso pues no lo podemos confiar. Pues a través de la farmacia, así como mencionaban ustedes en ¿cómo se llama? En la lectura se los dicen, cómo es que las sustancias que vamos a utilizar como medicamentos o que podemos utilizar como medicamentos o fármacos se han hecho útiles a través de la farmacia, conforme la farmacia se volvió una rama científica y sobre todo
que sabemos que son sustancias externas a nuestro organismo que necesitamos que su uso sea seguro y eficaz. Y pues hay muchas opiniones y también sabemos que con eso mismo de que las personas andan buscando una cura, así como vamos a ver más adelante y que ustedes leyeron de Paracelso, Voltaire fue otro escritor, historiador, filósofo francés, y él decía que la medicina es el arte que consiste en administrar venenos desconocidos a organismos más desconocidos aún. Él lo dijo en el siglo XVIII, se conocía todavía poco de la fisiología humana y por lo tanto estábamos dando sustancias que queríamos paliar algún dolor, alguna enfermedad, pero tampoco el organismo se conocía completamente. Con los avances que han habido en la fisiología, en anatomía, fisiología y estos aspectos en la bioquímica, es que nosotros hemos podido cada vez más conocer más sobre cómo actúan estas sustancias químicas que le vamos a administrar a las personas como medicamentos. Entonces, como yo les decía, la farmacia se ha vuelto parte de la vida cotidiana desde los orígenes del mundo primitivo, desde el origen de la humanidad. Como yo les decía, los inicios son tan remotos y simples de la farmacia, en la producción de la farmacia, y su desarrollo ha sido paralelo a la historia del hombre. El hombre antiguo pues comenzó a aprender con el instinto, la observación de la naturaleza y lo utilizó para ir calmando los males que iba identificando y mediante la prueba y error pues aprendió qué era lo que mejor le servía y pues lo fue como reteniendo para poderlo utilizar nuevamente en una próxima oportunidad. Y este conocimiento pues lo fue aplicando para beneficios de otro, pero pues así, como yo les digo, ese ha sido el origen de la farmacia. Y cómo es que se ha ido aprendiendo, tratando de explicar cuál es el origen de las enfermedades y pues ni modo se utilizaron términos sobrenaturales, les mencionan la lectura de que incluso se habla de aspectos espirituales y hechicería. Ustedes han visto tal vez algunas películas de antes o han leído cuando estudiaron historia de cómo es que incluso algunas personas las identificaban como brujos o hechiceros, dependiendo a lo que se dedicaban. Y en algunos casos como algo malo y en otros pues eran los encargados de hacer curaciones, encantamientos, ceremonias y eso todavía se observa en muchas culturas ancestrales de diversas partes del mundo. Entonces siempre se ha tenido esa relación de la espiritualidad, la hechicería y algunas rituales para calmar algunas enfermedades. Cristina Chután. Sí, licenciada. Tú me pusiste algo sobre creencias en la parte de la lectura que hiciste en Perusal. Sí, bueno, más o menos era como de que, digamos, el ser humano siempre ha buscado como encontrar la explicación a las enfermedades y pues antes como no se tenía mucho conocimiento científico de las cosas, pues lo que decían era, ¿cómo se dice? Como echarle la culpa, digamos, Ajá. Ajá, como echarle la culpa como a cosas espirituales, ¿no? Como a Dios o, bueno, dependiendo de las creencias que se tuvieran en determinados pueblos.
Y entonces una de las cosas que yo mencionaba, no recuerdo si fue en esta o fue en la pasada, pero mencioné sobre la peste negra, de que muchas personas creían que eso había sido un castigo de Dios, que les había mandado un castigo Dios, ¿va? Pero Ajá. resultaba que no, que o sea, que con el tiempo se dieron cuenta que realmente la peste negra fue porque no había un control sanitario de las cosas, o sea, no había mucha higiene. Entonces, por eso era de que se había dado la enfermedad. Y pues básicamente creo que eso decían de que Ah, se le echaba la ajá. culpa digamos, a creencias religiosas, porque no se podía como decir experimentalmente, ah, bueno, fue por esto, sino que, o sea, no habían esos métodos. Entonces, eso fue lo que puse. Exactamente, Cristina, esas son la parte de las creencias, ¿sí, Diego? Porque hablando de eso, a mí me pareció muy curioso, ¿verdad? E incluso llegué a investigar más de que el por qué los romanos utilizaban a los esclavos como médicos. Pues entonces, entre que me metí a investigar, pues al final descubrí, ¿verdad? Que cuando los romanos ocuparon lugares como Grecia, Egipto, y ciudades que tenían estudios de astronomía, medicina y no sé qué más, ¿verdad? Pues ellos agarraban a toda la gente que podían de esclavos y para reducir el costo que ellos iban a pagar en médicos, utilizaban a los médicos de estos lugares como esclavos. Sin embargo, eso les funcionó a los romanos para enriquecer sus conocimientos, ¿verdad? Ancestrales y ahí sí que adquiridos por parte de las otras naciones para que la cultura de Occidente obtuviera mucha influencia de Medio Oriente, África Norte y no recuerdo dónde más, en base a su medicina, ¿verdad? Exacto. Gracias, Diego, por contarnos, porque en la lectura sí dice que utilizaban a los esclavos. Y ustedes ven, pues al ver las diferentes periodos de la historia, cómo es que pues están los griegos, están los egipcios, los griegos, y cómo después los mismos griegos se fueron a Roma y en el Imperio Romano muchos de las personas que trabajaron esto relacionado a enfermedades y tratamientos eran griegos que pararon en Roma, ¿verdad? Mónica Michelle, ¿habías levantado la mano? Sí, solo yo más adelante en la lectura me recuerdo que hay una parte donde se menciona que la farmacia y la medicina creo que se separaron de la religión. Sin Ajá. embargo, yo considero que, o sea, siempre va a haber una influencia de la religión en las decisiones que las personas toman respecto a la medicina, porque por ejemplo hay muchas personas que dicen es que bueno, es voluntad de Dios que me haya enfermado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no quiero Exacto. recibir un tratamiento. Entonces, aunque se hayan separado, creo que siempre están un poco relacionadas y se ven afectadas ambas, ¿verdad? Gracias, Mónica Michelle. Sí, eso les iba a decir. Aquí en Guatemala todavía pues tenemos pues grupos con creencias religiosas bastante fuertes y pues también el poco acceso a la educación ha hecho que muchas veces en esa religión es que se refugian. Y entonces, en algunos casos, pues, o sea, yo no estoy en contra de que las personas tengan las creencias religiosas y puedan decir, pues, ay, pues, le pido a Dios que me cure, etcétera. Pero muchas veces el atribuir una enfermedad como un castigo de un ser divino, también eso no es del todo como lo tan correcto, ¿verdad? Porque los que tenemos una fe sabemos que tampoco es que esa divinidad nos va a estar castigando. Entonces, a veces sí da un poco como de tristeza. Pues yo he conocido historias de que llegan personas con niños muy enfermos a los hospitales porque pues les costó mucho llegar a donde haya un hospital o un centro de salud aquí en Guatemala. Y cuando el niño fallece porque ya lo llevan muy mal, dice, ah, fue la voluntad del Señor. Entonces dice uno, bueno, pues tienen esa fe y pues no lo están sufriendo tanto, pero también no quiere decir que por eso yo no voy a
a buscar una cura. Entonces, a veces sí los extremos no son tan convenientes. ¿Sí, Daniela? Sí, buenas tardes. Justo con eso yo quería compartir. Bueno, yo soy de acá de Sololá, entonces acá, pues la verdad todavía las personas no confían mucho en los médicos, ¿verdad? Sino más como en los de su comodidad y todo eso, y pues me parece siempre muy interesante. Pero yo conocí a alguien que se enfermó y empezó a tener como muchos problemas en los pechos. Y hasta que nosotros no supimos de ella hasta que una vez la fuimos a visitar y resulta que tenía cáncer de mama y se dio cuenta que era cáncer hasta que pues, ya hizo metástasis y todo y ella creía que le habían hecho brujería y que era un Sí. castigo de Dios, entonces solo le hacían curas con plantas, con hojas y obviamente eso no funcionó y al final murió, pero realmente acá hay comunidades muy alejadas que realmente el personal de salud tampoco se ha acercado, al menos acá, con mucho tacto a explicarle las cosas, ¿verdad? Se les habla con idioma técnico y todo, y ellos pues no creen en eso, sino que se siguen refugiando como en las creencias religiosas, y ya en lugar de realmente verlo como digamos, una población en la que nosotros tenemos que acercarnos con tacto, ya se les margina, ¿verdad? Y es como, ay, bueno, que se queden con sus creencias, y realmente mucha gente muere por eso. Así es, Daniel, que exacto. Por eso yo les digo, pues las personas pueden tener creencias, pero a veces los extremos tampoco son muy convenientes, porque ustedes mismos al estar estudiando se dan cuenta que hay una, diríamos, una base ya estudiada para algunos tipos de enfermedades. Entonces, también esos extremos no son convenientes y definitivamente nosotros aquí tenemos un país con una diversidad cultural muy grande y además con unas necesidades enormes y que la atención en salud no llega a esas comunidades. Lamentablemente, pues es enorme la cantidad de gente que no tiene acceso a los servicios básicos de salud y entonces por eso vemos esos casos. Y como dice Cindy, yo les decía, los extremos son malos. Algunos pueden refugiarse en la religión para justificar cierta negligencia, pero sabemos que no todos tienen el acceso. Y entonces, por eso les digo, a veces los extremos también no son muy convenientes. Fabiana. Hola, licenciada, no sé si me escucha bien. Sí, Fabiana, sí te escucho. Pues yo creo que lo puse en los comentarios de la lectura, pero yo sí creo que independientemente de cuál sea nuestra fe, o si no tenemos fe, es importante como profesionales de la salud separar esas dos cosas y tener empatía por la gente, ya sea si cree o no cree, o sea, tener el tacto para expresarles las cosas, porque ahí sí que uno no les va a querer cambiar la forma de pensar ni en lo que creen, pero sí saber separar esas cosas e intentar acomodar la información que les vayamos a dar según lo que ellos crean o en el ámbito en el que ellos se desarrollen, porque sí, a veces uno les puede decir, no, es que sí estás enfermo, y ellos como, no, es que es de Dios y así, y se respeta obviamente siempre eso, pero sí hay que saber explicar eso porque también siento que es responsabilidad nuestra como profesionales de la salud. Exactamente, gracias Fabiana. Y a eso iba y después tenemos una actividad, pero ya estamos un poco atrasados en tiempo. Tenemos una actividad en el que mi objetivo es eso, que vean cómo es que el farmacéutico, siendo del equipo de salud, tenemos una labor muy importante frente a estas comunidades y cómo es que nosotros con nuestro conocimiento y sabiendo la situación que tienen estas personas, nosotros debemos ir buscando la forma de ganarnos la confianza de ellos y tratar de guiarlos. No es fácil, pero poco a poco. Y entonces, realmente ganarnos esa confianza para irlos ayudando. No es fácil. Como yo les decía, aquí es muchas las personas que no tienen acceso ni siquiera a los servicios básicos de salud y eso es lo que hace un poco más complicado, pero la oportunidad que nosotros tengamos para ir explicando y para ir haciendo que las personas
vayan confiando en nosotros y que nosotros podamos guiarlos un poquito mejor. Esa es parte de nuestra labor como químicos farmacéuticos. Entonces, realmente, aunque ustedes vieron en la lectura cómo es que empezó los pueblos primitivos y con las ideas de lo que eran las enfermedades, vemos que en nuestro país todavía hay bastantes grupos poblacionales que tienen todavía esas creencias. También, pues, ante la necesidad, diríamos, no tienen mucho en dónde refugiarse. Entonces, del registro histórico más antiguo en la preparación de drogas o fármacos proviene de Babilonia, alrededor de los años 2600 antes de Cristo, o sea que vemos que eso es hace muchísimos años, y ahí ya en esta civilización, pues ya se tienen los primeros relatos de preparaciones de algunos tratamientos. Y ya la farmacia reconocida como práctica médica se remonta a la época sumeria, en los años 2000 a 1500 antes de Cristo. O sea que realmente se ve a lo largo de la historia, como yo les decía, cómo es que se ha desarrollado la farmacia y cómo es que en todas las civilizaciones pues encontramos personas que se dedican a la preparación de algunos preparados. Luego en las civilizaciones antiguas pues surgieron asentamientos organizados, ustedes lo pudieron leer, civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto. En Egipto nos hablan de las tablas de arcilla y papiros, donde podemos ver algún uso racional de fármacos ya en Occidente. Ya en estas civilizaciones pues ya se ve mayor sofisticación que podríamos llamar farmacéutica, a través de preparados con fórmulas un poco más detalladas. Y perdón, en esas civilizaciones pues ya hay evidencia de uso de algunos remedios. Están las tablillas de Nippur, las tablillas de Azur, que son documentos en donde ya se encuentra que hablan de estas preparaciones o información donde ya hay estas informaciones. También están los escritos de la India que les mencionan en la lectura, testimonios de las dinastías chinas. Y vamos a ver Ana Isabel López. En las dinastías chinas tenemos los pensado. ¿Qué son los pensado? Los pensados son como herbolarios donde de ahí derivan como la seguridad de los productos farmacéuticos, por decirlo así. ¿De qué civilización? Permítame. No me acuerdo de qué civilización. O sea, sé que es Pensado. Cuando lo pronuncio, pensado. Pensado. China, Ajá, sí. otra vez de China. De China, civilización china. Entonces están los pensado, que como tú me habías puesto, tú me pusiste que era una obra de farmacología china, me pusiste tú en la lectura. Entonces por eso es que yo te preguntaba. Los pensado es de las primeras obras de farmacología china de estas civilizaciones antiguas, y que contienen las descripciones, así como tú decías, muchas de plantas medicinales, que era lo que se utilizaba en ese entonces. Yo les había hablado de las tablillas, y está también el papiro de Evers, que fue descubierto en 1872
pero que data de años antes de Cristo, en 1500 antes de Cristo. Esta papiro de Evers tiene 811 prescripciones y ya cita 700 sustancias que se utilizan como medicamentos o fármacos de esa época. Entonces, por eso son material que ayudó a encontrar referencia de que ya se utilizaban estas sustancias ya como medicamentos desde estas civilizaciones antiguas. El papiro de Evers fue redactado en Antiguo Egipto y es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocido. Y se los mencionan en la lectura. Luego, pues ya nos vamos a la antigüedad y con la antigüedad podemos entrar con los griegos, con Grecia. Ellos tuvieron una gran influencia en esa época y ya pues en Grecia ya identificaban cualidades propias de cada elemento y hablaban de lo cálido, lo frío, lo húmedo, lo seco. Pues aparece Hipócrates en el 460 antes de Cristo, que le agregó cierta conciencia metódica a esta aplicación y en medicina pues los griegos dan pasos gigantescos porque comenzaron a buscar causas y efectos naturales, ya no solo basarse en esas creencias o en hechicería, sino que buscar causas y efectos naturales de las enfermedades y luego pues ya produjeron las primeras descripciones ya así más claros sobre qué es enfermedad, las epidemias y cuáles son algunos tratamientos. Los seguidores de Hipócrates pues postularon la existencia de 4 humores, que era la sangre, la bilis amarilla, bilis negra y flema, y flema. Entonces ya tratan de darle una explicación y la relación que tienen estos humores en la salud de las personas. Ustedes saben que Hipócrates pues fue un médico griego. Él escribió el Corpus Hippocraticum, en donde nos detalla ese origen de las enfermedades y les atribuye, ya no les atribuye un origen divino, sino que habla de causas medioambientales que son las que provocan las enfermedades. Entonces, para su época fue muy adelantado. Sus escritos mejoraron la cirugía y la medicina, y tanto así que ustedes saben que pues Hipócrates es el que se le considera el padre de la medicina, y los médicos pues tienen un juramento hipocrático en honor a esta persona que tuvo una influencia muy grande en este campo. La mayoría de los medicamentos o de las sustancias que se utilizaron como medicamentos en Grecia pues fueron de origen vegetal y hablan de la selección de las plantas medicinales y hay un personaje que se llama Teofrasto, que se le considera el padre de la farmacognosia, porque él pues ya va clasificando a las plantas, porque estas eran las que se utilizaban para el tratamiento de las enfermedades. Ahí en la lectura les hablan de Esculapio, que era dios de la salud. Y vamos a ver si tengo a alguien. Ya me comí a alguien. Vamos a ver, Brandon. O Shah. ¿Está Brandon? Brandon lo mandamos a la sala de espera, porque no está en clase.
Naomi Ortiz. Sí, licenciada. ¿Qué leíste tú de Esculapio en la lectura? Era el que usaba métodos menos agresivos. Pero ¿a quién nos menciona el dios Esculapio? ¿En qué momento no lo mencionan? Era el que tenía la serpiente Ajá, y que por él es el símbolo de la medicina, porque hay una de la leyenda, medicina. ajá, Ajá. que dice que con el veneno de eso se sanó, de la serpiente se sanó. Ah, bueno, y entonces, para que ustedes no se me confundan, pues la vara de Esculapio, pues es la varita con la serpiente, con la serpiente enrollada, y esa, pues es el símbolo de la medicina. Pero no sé si alguien sabe quiénes fueron sus hijas, o quién fue su hija, una de las hijas de Esculapio. Sabes que no me acuerdo cómo dice la lectura. Higia, No. si no estoy mal. Exactamente. ¿Quién me habló? Yo, licenciada. Ah, Gloria. Sí, Va, correcto. entonces, y entonces que la hija que, A ella se le atribuye el emblema de la farmacia, de la serpiente de farmacia, que es exactamente, la copa, perdón, de Higia. ajá, sí, a Igea o Higia y Panacea eran las hijas de Esculapio y eran las diosas de los fármacos y pues esta Igea se representa con una serpiente en el brazo y de ahí es que sale el símbolo de la farmacia, que es la copa con la serpiente. Entonces, para que no se me van a confundir, la varita de Esculapio es de los doctores y nosotros tenemos la copa con la serpiente, que se está vaciando el veneno de la serpiente en una copa y que es el símbolo de la farmacia. Entonces, viéndolas de ahí es que surgen estos símbolos que les mencionan en la lectura y luego, pues, siguiendo en la antigüedad, pues, nos pasamos a los romanos que organizaron también el conocimiento médico y farmacéutico y ellos ya fueron convirtiendo las teorías en reglas y normas, o sea, trataron ya de sistematizarlo muchísimo más. Y hay dos personajes importantes. Está Dioscórides, que es el que ustedes ven aquí en la imagen, y él pues escribió una obra que se llamaba De Materia Médica, que hablaba sobre sustancias medicinales. Él era griego, pero que se fue a Roma, que era, como les estaba diciendo, y pues sabemos que pues estos imperios tuvieron sus invasiones y por eso es que nos contaba Diego lo de los esclavos. En esta de materia médica, Dioscórides describió cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origen animal y 90 de origen mineral, que fueron clasificados por primera vez ya como compuestos, no solo para qué servían, no para qué enfermedades servían, sino que ya los describió como compuestos. Entonces, por eso es que este libro resultó ser la fuente de medicina farmacéutica medieval en Europa. Y luego pues vamos a ver del mundo islámico que también lo mencionan en la lectura y la importancia que tuvo este mundo islámico en el desarrollo de la farmacia. Y la otra persona importante de Roma es Galeno. Vamos a ver Kevin García. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Kevin. ¿Qué escribiste o qué averiguaste tú de Galeno? Porque tú pusiste algo de Galeno en la lectura. Si te acuerdas o no te acuerdas.
Me estaba recordando que, em, que él fue, em, es que me estoy, es que no muy me recuerdo, que es que estaba escribiendo bastante. Solo sé que él estaba haciendo como mezclas y que de ahí él está, por eso fue el padre de varias sustancias, pero en aquel tiempo eran como cúralo todo. Cúralo todo. Sí, pero que él fue como que categorizando y probando diferentes sustancias para ver cuáles sí eran efectivas y cuáles no, y que él miraba el trabajo de otros compañeros antes que él y de eso se basaba sus formulaciones. Ya, gracias, Kevin. Sí, ya Galeno ya propone formulaciones, por lo tanto es el fundador de la ciencia farmacéutica, así se le conoce, y ustedes ven hasta que hay farmacias Galeno, ¿verdad? Porque es el fundador de la ciencia farmacéutica, es el que considerado padre de la farmacia, él ya propone formulaciones. Estas formas galénicas eran de confección magistral, definitivamente, o sea, eran que se iban haciendo en los lugares que pues se designaban como los lugares para hacer los tratamientos. Y pues esta farmacia magistral, o sea, de hacer los preparados, incluso ha durado hasta el siglo recién pasado. Pues tenemos lo que es la farmacia magistral, haciendo pues algunas infusiones, decocciones y haciendo algunos preparados que hasta hace poco todavía se encontraban farmacias aquí en Guatemala que hacían algunas preparaciones, sobre todo para los dermatólogos, que todavía se hacen algunas preparaciones magistrales. Sí, Diego, ¿subiste la mano? Ya no quiere hablar Diego. Y también se le conoce como el impulsor de las triacas, que era como una polifarmacología. O sea, él ya mezclaba algunas sustancias, por eso era un preparado en el que mezclaba varias sustancias. Esas son las triacas, ya sea de origen vegetal, mineral o animal. Y que pues eran las que utilizaba Galeno. Así como decir, se les podrían decir galenos a los farmacéuticos, tal vez sí, en el sentido de que pues él es el padre de la farmacia, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que, como yo les decía, la farmacia galénica, o sea, de preparados magistrales, sí, hasta hace relativamente poco todavía se ha utilizado y esas preparaciones magistrales, o sea que lo voy haciendo de acuerdo a la formulita que me dé el médico, son llamadas preparaciones galénicas, si ustedes en algún momento han oído o alguien se las menciona. También, disculpe, licenciada. ¿Sí? Solo para complementar, también recuerdo haber puesto que Galeno, él experimentaba mucho con animales normalmente muertos, aunque a veces vivos. Pero recuerdo que escribí también que él nunca experimentó con seres humanos, sino solo con animales. Y que uno de sus experimentos era que él eh, todo tenía, todos los órganos tenían una función y que para comprobar eso, él, por ejemplo, a un animal le cortaba los conductos que iban de los riñones a la vejiga y el animal ya no podía orinar. Entonces, él con eso demostraba que las enfermedades atacaban los órganos y que los órganos tenían una función específica y que él tenía que hacer como esos remedios para arreglar los órganos. Gracias, Kevin. Sí, entonces se dan cuenta, él avanzó mucho en esa parte de los tratamientos, pues para la época en el que él estaba, ¿verdad? Y lo importante es eso, de que él ya hizo preparaciones y por eso es que se le considera el fundador de la ciencia farmacéutica.
y por eso, así como me ponen aquí en el chat, Rocío se convirtió en el padre de la farmacia. Sí, él era un médico en ese entonces, pues así como farmacéutico, pues tal vez no era una carrera, pero era un médico, pero que estaba buscando cómo tratar las enfermedades. Siempre pues en esta época de los romanos, la iglesia era una fuerza cultural estabilizadora y entonces también se asociaba el uso de los medicamentos entre pecado y enfermedad. Tenemos ahí como representantes a los hermanos Cosme y Damián, que son los santos protectores de la farmacia. Cosme y Damián, que también pues aplicaron ciertos tratamientos, pero pues se les asociaba con pecado y enfermedad. Entonces tenemos a los santos Cosme y Damián, que son protectores de los farmacéuticos. Luego en la Edad Media, que realmente tuvimos pues, o se tuvo en el mundo una época de oscurantismo, entonces, la preocupación teológica pues llena los espíritus y hasta el siglo VII empieza a adquirir la ciencia entre los árabes una cierta importancia. Entonces, en la lectura hablan sobre la importancia que tuvieron los árabes. Vamos a ver María Teresa Álvarez. Licenciada. Tú me hablas de Avicena y Ramsés, que son pues islámicos. ¿Qué me pusiste de Avicena y Ramsés? Creo que no comenté sobre ellos. Ay, sí, yo tengo aquí tu nombre, María Teresa Álvarez. Recuerdo que comenté sobre... No, perdón, tenés razón. Tú me comentaste, ahorita ya que tú estás hablando, los árabes hicieron fórmulas agradables, preparaciones más complejas. ¿Cómo hacían esas formulaciones más agradables? Eso que pusiste tú, perdón, María Teresa. Sí, había comentado sobre el uso del azúcar para jarabes, productos líquidos. Ay, no recuerdo, pero era un tipo de mermelada. Y el recubrimiento de tabletas, que era como que la competencia en ese tiempo para hacer un producto más agradable por el sabor mismo que generaba los principios activos o las hierbas, así un sabor amargo o desagradable. Entonces empezaron a usar el azúcar para pues, persuadir ese sabor y fuera dulce. Exacto, gracias María Teresa. En los árabes, pues ellos entre las contribuciones que hicieron es que ellos comenzaron a hacer fórmulas que fueran más agradables, que las personas las aceptaran mejor. Y entre eso que les ponen en la lectura está el uso del azúcar. Pues hay algunos comentarios que leí ahí, tienen razón, pues ya cada vez se sabe que tan libremente el azúcar no se puede usar en medicamentos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entre los escritos médicos islámicos sí está Ramsés y Avicena, y de Avicena me habla Lindsay Rosa. Ya me estaba confundiendo yo de línea. ¿Lindsay Rosa? Sí, licenciada. Tú me pusiste algo de Avicena, y ahí sí lo tengo apuntado. ¿Te recuerdas que me dijiste de Avicena? Y ahorita, la verdad no me recuerdo mucho, licenciada. Ah, ¿y entonces quién escribió? ¿Tú o quién más? Sí, fui yo, pero... ¿Alguien que se recuerde que puso de Avicena y Ramsés? Realmente estos fueron médicos islámicos que tuvieron una influencia muy grande en lo que es el desarrollo de la farmacia, y entonces están los escritos de ellos, donde ya también hablan sobre formulaciones. Ellos aceptaron los escritos griegos que ya habíamos visto de Galeno y Dioscórides y los fueron aplicando, y
y dejaron escritos en donde había un avance en la aplicación de estos tratamientos, y ya con los árabes se comienza a ver ya cierta separación entre farmacia y medicina. Entonces ellos ya comenzaron a marcar esa separación, y es hasta cuando llegamos al siglo XIII con Federico II que ya hay una separación entre farmacia y medicina, y ya por primera vez en Europa, y se ve y sale lo que es el Edicto de Palermo. Ya no me acuerdo si apunté a alguien más aquí. No, ya esto todavía va más para adelante. Entonces, el Edicto de Palermo, ya suscrito por Federico II del siglo VIII, pues nos marca esa separación. Ya en ese momento, ya después del oscurantismo, pues se regresan los conocimientos científicos clásicos a Europa, que regresaron a través de la cultura árabe. Entonces, eso es lo importante de los escritos de Rassés y Avicenne, de que fueron importantes para que regresaran a Europa, y como ellos comienzan a marcar esa separación de farmacia y medicina, ya en Europa Federico II hace esa separación a través del Edicto de Palermo. También les mencionan en la lectura y lo que era la alquimia, que también fue practicada en la antigüedad, y también en Grecia, en el Imperio Romano, y también el Imperio Islámico. ¿A qué se refiere la alquimia, Sebastián? Sebastián Castillo. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sebastián. Pues yo coloqué que es una farmacia subterránea paralela al galenismo, y que era una farmacia de la regeneración que aportó a la farmacia tradicional el arte de la destilación y la manipulación de los metales. También se consideraba como una farmacia sagrada vinculada con el valor simbólico de los metales. Gracias, Sebastián. Entonces ven ustedes que la alquimia también tuvo influencia en la farmacia. Fue practicada desde la antigüedad, pero incluso hasta el Imperio Islámico, que era lo que habíamos visto, y después en Europa hasta el siglo XVIII se siguió aplicando la alquimia, y esto pues influyó en tratamientos que se comenzaron a preparar. Ya en el Renacimiento, en la Edad Moderna, pues como ya se tiene después del oscurantismo, pues un renacer en Europa, y empieza otra en la Edad Moderna, comienzan a acechar los conceptos de Galeno, y comienzan a estudiar pues las drogas vegetales, y en 1397 pues tenemos ya la primera farmacopea oficial en Florencia. Entonces, ven, desde 1397 se comienza a hablar de farmacopea. Hoy ustedes en el laboratorio vieron las farmacopeas. Sí les digo, las farmacopeas de ese entonces eran un poquito diferente. Esas farmacopeas más que todo iban a incluir las preparaciones de los preparados las preparaciones de lo que se iban a utilizar como sustancias para tratar algunas enfermedades. Ahí todavía no estamos hablando de farmacopea como hablaron hoy en el laboratorio, no se me van a confundir, sino que ahí eran más como, por eso es que hablaban así como que si fueran libros de cocina, porque se miraban la preparación de los diferentes compuestos que ya se habían identificado que servían para las enfermedades. Y aparece en esta época Paracelso, que es un médico suizo. Se los mencionan también. Velvet López, les mencionan a Paracelso,
¿Qué me puedes decir tú de Paracelso, Velvet? ¿Velvet tampoco está en clase? No. Ah, bien, ya Sí, escucho. ya. Ay, perdón, podía No conectarme. tengas pena, Velvet. ¿Qué me puedes decir tú de Paracelso? Pues yo solo había puesto que fue una figura muy importante en la farmacia y en la medicina, porque creo que él fue el que empezó a utilizar minerales como mercurio y azufre y desarrolló como nuevas formulaciones con eso, y tenía como una visión diferente al resto en su tiempo. Gracias, Velvet. ¿Y Kevin? ¿Qué me puedes contar tú? Yo recuerdo que Paracelso fue el que dijo que la dosis hace el veneno y Exacto. que él probó muchas sustancias en él mismo para ver si funcionaban, y que él es el padre de la toxicología. Gracias, Kevin. Sí, él habla de que la dosis hace al veneno. Eso significa que si yo voy a tener una sustancia que me puede servir para el tratamiento de una enfermedad, pero si la doy en cantidades más grandes, puedo matar a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que él habla de que la dosis hace al veneno. Y eso lo sabemos. Ustedes saben que pues con los medicamentos tenemos dosis. Hay medicamentos más seguros, pero hay medicamentos que la dosis va muy cerca de ya del efecto tóxico, entonces son aquellas sustancias que tenemos que tener mucho cuidado. Como yo les digo, era un médico suizo, que ahí les puse el nombre, pero es un poco complicado el nombre, pero pues que le llamaban Paracelso. Era un poco extravagante en su forma de trabajar, sin embargo, a él lo que se le reconoce es que él introduce la química para preparar los medicamentos. Ahí podríamos decir que es donde nació la química farmacéutica, porque nosotros veníamos de toda la historia y veíamos cómo fue desarrollándose, cómo muchos médicos fue que lo aplicaron, cómo es que se separa después la medicina de la farmacia, pero se veía más como aplicación de ciertas sustancias para tratar las enfermedades. Se trató de buscar, como decían, el origen de las enfermedades, que fue Galeno. Sin embargo, él ya introduce la química. Él dice son compuestos químicos que van a tener alguna acción en el organismo. Por eso es que es tan importante la figura de Paracelso en la historia de farmacia. Cuando uno lee un poco más, y era así un poquito loquito, extravagante, y así como dicen, hasta probaba él las sustancias en él mismo, era un poco de carácter irascible. Sin embargo, lo que se le reconoce a él, esa fue la introducción de la química. Él dijo, estas son sustancias de un origen químico que sirven que tienen un efecto dentro del organismo. Entonces, esa es la contribución de Paracelso. Y luego, pues, como ya tenemos que el descubrimiento de América y etcétera, se sabe que las culturas precolombinas en América ya utilizaban sustancias de origen vegetal, como la quina y digital, y fueron pues gran incentivo en investigación, y cuando ya vinieron los colonizadores, pues se llevaron esas sustancias para seguirlas estudiando. Pero pues aquí teníamos a las culturas precolombinas. En el siglo XVII ya se empieza a utilizar la palabra farmacia en el sentido que tiene actualmente. Ya hay cooperación entre gremios farmacéuticos y entidades gubernamentales, y ahí ya comienzan a aparecer las farmacopeas, un poco más como pues estábamos hablando hoy en el laboratorio de las farmacopeas. En este siglo, pues, está el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, que se le atribuye a Edward Jenner. También, pues, haciendo ensayos de prueba y error, pues la viruela era una enfermedad que mataba a las personas, y se comenzó a ver que algunas personas cogían las secreciones que aparecían en las pústulas de la viruela y que se las aplicaban a otras personas enfermas, y que se miraban algunos resultados. Y así fue como Edward Jenner comenzó a probar lo de la vacuna, a probar para tener como resultado la vacuna contra la viruela, y realmente
pues se salvaron muchas vidas a raíz de entonces. Antes, hasta principios del siglo XIX se obtenían materias primas a través de especieros y comerciantes, pues era el comercio que había en ese entonces, y a partir del siglo XIX, pues el desarrollo de los fármacos persiguió un doble objetivo. Era descubrir y aislar los principios químicos activos de las sustancias vegetales, pero tratar de explorar cómo es que funcionaban estos principios activos en el organismo humano. Entonces, tenemos en 1803 el aislamiento de la morfina. Sabemos que es una droga de origen vegetal, pues en ese momento pues se aisló de Papaver somniferum y pues ya luego pues se fue desarrollando las diferentes sustancias que se comenzaron a utilizar. El comienzo de la era de los medicamentos en el siglo XIX, ya la farmacia completamente independiente de la medicina, comienzan a aparecer sustancias como los anestésicos, ya utilizando por ejemplo el éter, el cloroformo, el óxido nitroso, para poder hacer procedimientos sin que la gente sintiera dolor. Todos estos ya fueron situaciones que fueron revolucionando el campo de la medicina a través de la aplicación de estas sustancias. En el siglo XIX nace la industria farmacéutica. Y tenemos la revolución industrial, la síntesis química. Vemos cómo a lo largo de la historia pues, se habían identificado los compuestos en muchos productos de origen, ya sea vegetal, mineral o en animales, pero en el siglo XIX nace la industria farmacéutica y ya tenemos productos orgánicos de síntesis, como la antipirina, el edonal, el veronal, que pues dio origen a lo que eran que dio origen a los barbitúricos, que pues causaron revolución en el tiempo que los descubrieron y ahora son sustancias pues que se usan muy poquito por los efectos adversos que tienen, la adicción que producen y pues después de varias muertes de algunos personajes artísticos, pues se ha ido descontinuando el uso de muchos barbitúricos. Después, en 1853, aparece este personaje Henry Howe, y él ya dice que existen grupos funcionales que pueden ser modificados para alterar la reactividad de las sustancias. O sea, yo modifico grupos funcionales para que tengan una actividad diferente de las sustancias, y pues esto creo que ya se los he mencionado. Aquí, cabal, lo que yo le decía hoy a Cecilia, el inicio de la quimioterapia. Al hablar aquí de quimioterapia, hablamos de las sustancias químicas aplicadas para tratar enfermedades. Y pues tenemos a Paul Ehrlich, el que ustedes pueden ver aquí en la foto. Él popularizó lo que se llama, y lo vamos a ver más adelante, lo de la bala mágica y toxicidad selectiva. Entonces él decía que las sustancias podían llegar directamente a donde nosotros necesitábamos, o sea, una toxicidad selectiva, y que iba a haber una interacción entre la sustancia y digamos, el tejido o el órgano que queríamos tratar. Entonces, decía que se podían matar microbios sin dañar al huésped. Y por eso es que Paul Ehrlich es el precursor de la teoría de los receptores, que vamos a ver más adelante y que se los he mencionado. Entonces, él hizo un producto con arsénico y se trataba la sífilis, que en ese entonces pues ni existía la penicilina, ¿verdad? Entonces era para tratar la penicilina, y era una sustancia con arsénico. Ya pues ahora sabemos que pues hay otras sustancias mejores, pero en ese momento eso es lo que apareció. El ácido salicílico, que ya les comenté, en 1875 aísla el ácido salicílico, pero ya vimos qué problemas
ocasionaba, y entonces se da la síntesis de fármacos análogos, como yo les decía, el ácido acetil salicílico. Del ácido salicílico lo esterifiqué para dar ácido acetil salicílico, que todos pues alguna vez tal vez han tomado aspirina, a menos que sean alérgicos. Y luego se comienzan a usar otras sustancias para que también demostraron su efecto a través de ensayo y error, porque se usaban para algunas situaciones, como esta que yo les decía, para eliminar gusanos intestinales, la acetanilida, y se vio que era un buen antipirético. Sin embargo, se vio que era tóxico, entonces de la acetanilida se ve cuál es uno de los metabolitos, que es el paracetamol o acetaminofén. Y ustedes pues ya conocen el acetaminofén o paracetamol, que sirve para aliviar la fiebre. Para dolor y fiebre, solamente. Paracetamol o acetaminofén es lo mismo. Luego, este oftalmólogo Carl Kohler utiliza la cocaína como un anestésico local y tiene buenos resultados. Entonces, pues ya sabemos ahora que la cocaína resulta que ser una droga de abuso, pero a partir de la simplificación de la estructura de la cocaína se comienzan a derivar los anestésicos locales. Entonces, ven ustedes lo importante que es el conocer la estructura química y qué partes de la estructura química son los que están ejerciendo el efecto dentro del organismo. Entonces, a raíz de esta prueba que él hizo con la cocaína, se desarrollaron los anestésicos locales, que son importantes para pequeñas intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, la adrenalina fue sintetizada por primera vez en 1904. Sabemos que si funcionamos bien, pues no necesitamos ninguna fuente extra de adrenalina, pero si tenemos algún problema, pues necesitamos dar de alguna manera externa a la adrenalina, que es un neurotransmisor. El Prontosil, que fueron las primeras sustancias antimicrobianas que contenían sulfa. La insulina que les mencionan a ustedes en la lectura, en 1921, pues descubrieron cuál es la función de la insulina y trataron de aislarla de animales para podérsela aplicar a las personas. Y ya vimos la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la lectura anterior, de cómo es que se fue desarrollando la química medicinal después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se comenzaron a reactivar investigaciones, por ejemplo, de los antimaláricos, sintetizar quinina, cloroquina o primaquina para aquellos soldados que iban a la guerra y que podían padecer de malaria en ciertas regiones. Pues ya hay la síntesis de las vitaminas, hormonas esteroideas. En 1937 aparecen los antihistamínicos, que antes de eso pues no había cómo tratar las alergias. Y ustedes saben, en 1940 pues aparece la penicilina y se comienzan a desarrollar los antibióticos. Ustedes saben que fue también por una observación que hicieron, Fleming, del moho que creció en una fruta, y de ahí comienzan a estudiar a la sustancia que se produce como un antimicrobiano. Entonces, hay luego el desarrollo de agentes quimioterápicos no antibióticos, por ejemplo, el metotrexato, que fue desarrollado como un antimetabolito, y sí ya, Cecilia, sí es un quimioterápico que se puede utilizar para algún tipo de algunos tumores. Inhibidores de la monoamina oxidasa, reserpina como antihipertensivo, y les hacen todo un detalle en la lectura que es interesante, importante, porque ven ustedes que a través de la historia se
han sintetizado y desarrollado los tratamientos. En la década de los 60, si se los ponen ahí, cómo surgió la píldora para control de la natalidad, algunas benzodiazepinas, como yo les decía, los barbitúricos fueron los primeros que se utilizaron como calmantes, pero al ver las desventajas se comenzaron a desarrollar otros compuestos antihipertensivos, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, transferencia génica, y todo esto contribuye a encontrar nuevos tratamientos. En la década de los 70, el presidente Nixon de Estados Unidos establece el Programa Nacional del Cáncer y ya se comienza a ver sustancias como la ciclosporina, que es la que yo les acabo, ven aquí en la fotografía, y la combinación de terapias para el tratamiento de esas enfermedades. Luego, más o menos en los 80, cuando aparece el virus de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y comienzan a morir personas por ese síndrome, se comienza a estudiar ante una nueva enfermedad que se presenta, ver cómo es que se contagia la enfermedad, cómo es que se desarrolla la enfermedad, para ir buscando tratamientos para esa nueva enfermedad. Y así, como yo les decía, tenemos ahorita el ejemplo del COVID, y siempre van a aparecer algunas nuevas patologías que nosotros necesitamos abordar. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? ¿Por qué es importante? Sabemos, y ya se los he mencionado, el establecimiento de relaciones cuantitativas, estructura, actividad. Ahí se comenzó a ver la importancia de la química medicinal. ¿Cómo es que yo voy a saber que un medicamento es mejor que otro de acuerdo a su estructura química? Y esos establecimientos de relaciones cuantitativas han dado un gran auge a la química medicinal. Hay nuevas estrategias de descubrimiento de fármacos, como yo les decía, la teoría de los receptores. Ya les puse un ejemplo. Si yo comienzo a buscar sustancias que yo quiero que interactúen con determinada proteína dentro del organismo, métodos de ensayo miniaturizados y de alta eficacia, química combinatoria, ingeniería genética que tenemos ahora en los productos biotecnológicos. Ahora es enorme la forma en que nosotros podemos buscar nuevos tratamientos, pero tenemos que conocer, tenemos que saber la ciencia que va detrás de estas enfermedades, y por eso es la preparación que nosotros le estamos dando a ustedes. Una carrera a nivel licenciatura tampoco es como para que ustedes puedan decir, y yo voy a dedicarme a todo esto, no, pero sí pueden tener especializaciones que pues en la actualidad existen, y que para dedicarse a determinado campo. Entonces, vemos que a través de la historia es el desarrollo de los diferentes tratamientos y las sustancias que abordan las diferentes enfermedades ha sido enorme. Lo importante de conocer esto de la historia es para que ustedes se identifiquen y vean la importancia que tiene el químico farmacéutico en la sociedad, y cómo es que a través de la historia el papel de la farmacia ha sido fundamental en la vida de los pueblos. Y como decimos, nosotros aquí estamos en un país en el que tenemos también un bagaje cultural muy grande, y cuál va a ser nuestro papel y nuestra labor frente a las necesidades que tienen las personas. No sé, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ninguno. Entonces, vean cómo es de importante nuestro papel, pero también, así como decía, nuestro comportamiento, cómo vamos a ser nosotros, cómo nos vamos a comportar profesionalmente, y cómo nos vamos a comportar frente a las personas. Si nosotros somos los que sabemos, pero las personas no siempre saben sobre las diferentes enfermedades y los diferentes tratamientos. La labor es grande e importante.
Y pues ya habíamos hablado, porque se lo mencionan en la lectura, sobre la copa Egea, que ya hablamos. La lectura les habla del RX, del símbolo de RX. ¿Quién me puede decir qué significa el símbolo de la receta? Tómese. Tómese, ejecútese. Entonces ustedes ven que esto aparece en, en las recetas que dan los médicos, pero que va relacionado a los medicamentos. Entonces, por eso es que ustedes ven que en los recetarios médicos casi siempre vamos a encontrar el RX, porque eso significa tómese, hágase así. Antes cuando escribían las recetas que tenían que prepararse en la farmacia, o tómese, y es lo que en las farmacias pues le deben dar a las personas. Y tenemos también el mortero, es otro símbolo de la farmacia. No sé si alguien sabe de dónde surgió ese símbolo. De acuerdo a lo que yo he leído, el mortero es un símbolo árabe. De la influencia que tuvieron los árabes en el desarrollo de la farmacia, nos quedó el símbolo del mortero. Y acuérdense que como se hacían las preparaciones magistrales, pues se hacía en un mortero para la mezcla de las sustancias, que tu homogenizador ni algún otro equipo que se usara antes. Para que ustedes conozcan, el Día Internacional de la Farmacia o el Día Universal de la Farmacia, como le quieran denominar, es el 26 de septiembre. Ese día, unos ponen 25, otros 26 de septiembre. Ahorita es el día de los santos Cosme y Damián, que yo les decía que eran los santos protectores del farmacéutico o patronos de los farmacéuticos. Entonces, el Día Internacional de la Farmacia o de la carrera de química farmacéutica, ¿verdad? Pero pues se le dice Día Internacional de la Farmacia, y el 1 de diciembre, que es el Día Panamericano de la Farmacia. Entonces, cuando ustedes, si alguien les pregunta, ustedes ya saben qué es lo que se celebra en esos días. ¿Alguna pregunta? Y como hemos usado algunos... Perdón. ¿Sí? No sé, no me he dado cuenta. En farmacia en esos días hacen algo. No sé, no me acuerdo ahorita si se celebra algo en estos días en la facultad o de parte de la El escuela. 25, que ahorita ya me estoy confundiendo, pero creo que el 25, sí, 25 de septiembre, el Día Internacional de la Farmacia, ahora se ha hecho por costumbre, pero bueno, se ha hecho como, pero estos últimos años se suspendió, fue el Congreso de la Escuela de Química Farmacéutica para celebrar que el 25 de septiembre es el Día Internacional de la Farmacia. Eso es lo que se ha hecho últimamente. Ok, gracias. Y el Día Panamericano de la Farmacia, como es 1 de diciembre, casi siempre estamos de vacaciones, pero uno, digamos, cuando ustedes vayan a colegiarse, ustedes van a ver que siempre felicita al colegio por el Día Panamericano de la Farmacia, y algunos congresos así centroamericanos o internacionales lo celebran cerca de esa fecha por el Día Panamericano de la Farmacia. Y solo porque hemos estado hablando de los conceptos que yo les había mencionado, nosotros vamos a tratar de dejar, pues trataremos de seguir, de dejar el término de droga cuando hablamos de extracto de origen vegetal o animal que contiene uno o varios principios activos, o sea, como decir que está más de una manera más cruda, eso sería la droga, el extracto de origen vegetal o animal. Principio activo, el componente químico que presenta una acción biológica. Por ejemplo, ustedes compran un medicamento y siempre va a tener el nombre de marca, si es de marca, y el principio activo. Por ejemplo, aspirina, acetaminofén, dependiendo del principio activo, o varios principios activos si es
una combinación. Entonces es el componente químico que presenta una acción biológica. El fármaco va a ser la sustancia pura, químicamente definida, extraída de fuentes naturales o sintetizada en el laboratorio, dotada de una acción biológica. Entonces vamos a usar mucho en el curso porque estamos de fármaco, o sea, la sustancia pura, químicamente definida, sobre todo porque estamos en química medicinal, y que puede ser extraída de una fuente natural o puede ser sintetizada. Y medicamento, que ya va a ser el fármaco desarrollado, que presenta una forma farmacéutica, llámese jarabe, suspensión, pastilla, cápsula, y que debe ser aprobado para su comercialización. Como ustedes me preguntaban hoy, pues estos medicamentos dentro del país pues tienen una regulación, todos aquellos pues que están aprobados y que son y que pueden ser legalmente comercializados. Eso es lo que es medicamentos. ¿Sí, Teresa? Sí, licenciada, una duda. La diferencia entre fármaco y medicamento, entonces, puede ser que recae en los excipientes, o sea, que el medicamento tiene excipientes y el fármaco no. Exactamente, y que ya tiene una forma farmacéutica específica. Cuando yo les digo, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, que es un fármaco, porque es la aspirina, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de la estructura del ácido acetilsalicílico, de la fórmula que se sintetiza y que me sirve para la temperatura, para el dolor, antiinflamatorio. Eso estoy hablando del fármaco, pero el medicamento, pues alguna aspirina Bayer que encuentran, que ya tiene, que es en tabletas, en pastillitas, etcétera. Entonces, sí, el medicamento va a ser aquel que tiene ya el excipiente, ya no solo el principio activo. Muchas gracias, licenciada. Vaya, Teresa, gracias por tu pregunta. Entonces, si ya no tienen ninguna otra pregunta, la actividad que tenía para hoy se la vamos a dejar para el jueves de la próxima semana, para que ustedes evalúen esa importancia que ha tenido el farmacéutico a través de la historia y lo que la sociedad espera de nosotros como profesionales. Entonces, nos vemos el jueves. No sé si hay algún anuncio, Nereida. Bueno, Alex, solo que coordinen su trabajo con los diferentes grupos que les tocó para hacerlo del taller de farmacopea. Si alguien por alguna razón, justo cuando nos mandan el grupo, perdieron la señal de internet y por eso no cacharon grupo, lo trabaja solo. Y ahí no tenemos ningún problema, que lo tienen que entregar a más tardar el martes antes de las 6 de la tarde por plataforma Neon, siguiendo las instrucciones que ya se les colocaron. Eso sería solo el recordatorio. Martes, mañana. No, que diga jueves. Estoy confundida por Legis. Como Sí. mañana nos toca Legis, el jueves antes de las 6 de la tarde. Solo eso sería el recordatorio. Y que bueno, y lo otro que solo que aprovechen a mandar con tiempo su cuaderno de laboratorio. Eso sería. Es para ver si estaban prestando atención, solo la licenciada Luqui saltó a defenderlos. Sí, si no todos hubieran tenido que entregar mañana. Ajá, bueno. Está bien, chicos, solo eso le quería. Bueno, entonces, pasen buena noche. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos hasta el jueves.